Bienvenidos a un viaje profundo a través de las antiguas escrituras, donde exploraremos un concepto fundamental y a menudo malentendido: la santidad. Hoy nos sumergiremos en las directrices divinas dadas a los sacerdotes de Israel, aquellos hombres elegidos para servir en la presencia misma de Dios. Su vida no era una vida común, era una existencia marcada por la pureza, la dedicación y una santidad inquebrantable. En el corazón de la relación entre Dios y su pueblo, Israel, se encontraba el sacerdocio. Estos hombres no eran meros líderes religiosos, eran los intermediarios, los portadores de las ofrendas, los guardianes de la ley y los representantes del pueblo ante el Altísimo. Su rol era tan sagrado que cada aspecto de su vida, desde sus acciones más públicas hasta sus decisiones más íntimas, estaba regulado por mandatos divinos. ¿Por qué tal nivel de exigencia? Porque el Dios al que servían es santo y todo lo que se acerca a Él debe reflejar esa santidad. Acompáñennos mientras desentrañamos las profundas implicaciones de estas leyes, revelando no solo las expectativas para los sacerdotes de antaño, sino también principios eternos sobre la reverencia, la pureza y la dedicación a lo divino. El Señor, a través de Moisés, estableció reglas claras para los sacerdotes, los hijos de Aarón. Estas no eran sugerencias, sino mandatos divinos, diseñados para mantener su pureza ritual y espiritual. La primera y quizás más impactante de estas directrices se refería al contacto con la muerte, la antítesis de la vida y la pureza. Nadie deberá incurrir en impureza por el cadáver de alguno de los suyos, dijo el Señor. Esta prohibición era radical. En muchas culturas antiguas, el luto y el contacto con los difuntos eran prácticas comunes y esperadas, pero para el sacerdote, su servicio a Dios lo elevaba por encima de estas costumbres. Su pureza era primordial. Sin embargo, la misericordia divina también se manifestaba. Se permitía una excepción, un reconocimiento de los lazos humanos más profundos, a no ser que se trate de un pariente muy cercano: su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano, o por el cadáver de una hermana virgen que estaba muy próxima a él porque aún no se había casado. Aquí vemos un equilibrio delicado: la santidad del oficio, pero también la compasión por el dolor humano más íntimo. La hermana virgen, aún parte integral del hogar paterno, también caía bajo esta excepción. Pero la línea era clara. Pero nadie podrá incurrir en impureza ni profanarse por una mujer casada de su familia. Una vez casada, la mujer pasaba a formar parte de otra familia y el sacerdote no debía profanarse por ella. Estas reglas no eran arbitrarias, buscaban preservar la santidad del sacerdote, quien debía estar siempre listo para servir en el santuario, un lugar de vida y pureza. La santidad no solo se manifestaba en las acciones internas, sino también en la apariencia externa. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se cortarán los bordes de la barba, ni se harán incisiones en el cuerpo. Estas prácticas eran comunes entre las naciones paganas como ritos de luto o adoración a ídolos. Para los sacerdotes de Israel, estas marcas externas de paganismo o de luto excesivo estaban estrictamente prohibidas. Su apariencia debía distinguirlos, proclamando su dedicación exclusiva al Dios verdadero. No debían imitar las costumbres de aquellos que no conocían al Señor. El propósito de estas restricciones se resume en una poderosa declaración: estarán consagrados a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque son los que presentan las ofrendas que se queman para el Señor, el alimento de su Dios, y por eso
deben ser santos. El alimento de su Dios. Esta frase subraya la intimidad y la seriedad de su rol. Eran los encargados de llevar las ofrendas, el sustento simbólico, a la presencia divina. ¿Cómo podrían hacerlo si estaban impuros o profanados? Su santidad era un requisito indispensable para la validez de su servicio y para la honra del nombre de Dios. Incluso en el ámbito del matrimonio, la santidad sacerdotal imponía límites. Tampoco se casarán con una mujer envilecida por la prostitución, ni con una mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote está consagrado a su Dios. La elección de la esposa no era una decisión personal sin consecuencias. Debía ser una mujer de reputación intachable, que no trajera deshonra a la casa sacerdotal. La pureza de la línea sacerdotal era vital y la esposa era parte integral de esa pureza. Deberás considerarlo santo, porque Él ofrece el alimento de tu Dios. Será santo para ti, porque yo, el Señor que te santifico, soy santo. Aquí radica la razón última de todas estas leyes, la naturaleza misma de Dios. Él es santo, y por lo tanto, aquellos que le sirven deben reflejar esa santidad. El sacerdote no era santo por sí mismo, sino por la consagración divina. La gravedad de la santidad sacerdotal se extendía incluso a la familia. Si la hija de un sacerdote se envilece a sí misma prostituyéndose, envilece a su propio padre y por eso será quemada. Esta era una ley severa, que subraya la profunda vergüenza y profanación que tal acto traería sobre la casa sacerdotal. La reputación del sacerdote y la santidad de su linaje eran inseparables. Si las exigencias para el sacerdote común eran estrictas, las del sumo sacerdote eran aún más elevadas, reflejando su posición única y su cercanía sin igual a la presencia divina. Él no era solo un sacerdote, era el sacerdote que tiene la preeminencia entre sus hermanos, el ungido, el que llevaba los ornamentos sagrados que simbolizaban la gloria y la responsabilidad de todo Israel. Sobre su cabeza había sido derramado el óleo de la unción, un acto que lo apartaba para un servicio supremo. Esta unción no era solo un ritual, era una infusión de santidad, una marca de su elección divina. Por ello, sus reglas eran más rigurosas. Mientras que el sacerdote común podía lamentar a sus parientes más cercanos, el sumo sacerdote no tenía tal permiso. No llevará los cabellos sueltos ni rasgará sus vestiduras, prácticas comunes de luto. Y lo más sorprendente, no entrará donde haya un cadáver ni incurrirá en impureza, aunque sea por su padre o por su madre. Imaginemos el peso de esta prohibición. La muerte de un padre o una madre es una de las experiencias más dolorosas y universales. Sin embargo, el sumo sacerdote, en su rol, debía trascender incluso este dolor humano fundamental. Su consagración a Dios era tan absoluta que no podía permitirse ninguna impureza ritual, ni siquiera por los lazos familiares más sagrados. Su servicio a Dios y al pueblo de Israel era su prioridad suprema, por encima de cualquier duelo personal. Su conexión con el santuario era inquebrantable. Tampoco se alejará del santuario de Dios para no profanarlo, porque Él tiene sobre sí la consagración conferida con el óleo de la unción de su Dios. Yo soy el Señor. El sumo sacerdote era, en cierto sentido, una extensión viviente del santuario. Su presencia constante era un recordatorio de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Alejarse, incluso por un momento, podría implicar una profanación de su sagrado oficio y del lugar que representaba. Las reglas matrimoniales para el sumo sacerdote eran aún más estrictas
que para los sacerdotes comunes. El sacerdote deberá tomar por esposa a una virgen. No solo una mujer de buena reputación, sino una virgen. No se casará con una viuda, ni con una divorciada, ni con una mujer envilecida por la prostitución. Lo hará solamente con una virgen de su propio pueblo. ¿Por qué esta exigencia tan particular? Para no profanar su descendencia en medio de su pueblo, porque yo soy el Señor, que lo santifico. La pureza de la línea del sumo sacerdote era de suma importancia. Él era el mediador principal, el que entraba en el lugar santísimo una vez al año para expiar los pecados de toda la nación. Su descendencia debía ser impecable, sin ninguna sombra de duda sobre su pureza o legitimidad. La esposa, como madre de sus hijos, era la garante de esa pureza generacional. Su elección era un acto de profunda responsabilidad hacia Dios y hacia el futuro del sacerdocio. Música de fondo se mantiene. El Señor continuó sus instrucciones a Moisés, revelando otra faceta de la santidad sacerdotal: la perfección física requerida para el servicio en el altar. Estas leyes, aunque pueden parecer duras a la sensibilidad moderna, eran fundamentales en el contexto ritual de la antigua Israel, donde la ofrenda a Dios debía ser sin mancha, perfecta en su forma. Habla en estos términos a Aarón: ninguno de tus descendientes que tenga un defecto corporal se acercará a ofrecer el alimento de su Dios a lo largo de las generaciones. Esta no era una condena a la persona con el defecto, sino una salvaguarda para la integridad del servicio divino. El sacerdote era un representante, y la ofrenda que presentaba debía ser un reflejo de la perfección de Dios. La lista de impedimentos era específica y detallada. No podrá acercarse nadie que tenga un defecto corporal, ninguno que sea ciego, rengo, desfigurado o deforme, que tenga la pierna o el brazo rotos, que sea jorobado o raquítico, que tenga una mancha en los ojos, que esté enfermo de sarna o de tiña, o que esté castrado. Cada uno de estos defectos, en el contexto ritual, representaba una imperfección que podría deshonrar la ofrenda o el santuario. Un sacerdote ciego no podría ver los detalles del ritual. Uno rengo o con una extremidad rota no podría moverse con la dignidad y la destreza requeridas. Las enfermedades de la piel podrían ser vistas como impurezas contagiosas. La castración, por su parte, implicaba una alteración fundamental de la capacidad de procreación, esencial para la continuidad de la línea sacerdotal. Es crucial entender que estas restricciones no significaban que Dios despreciara a las personas con estas condiciones. Al contrario, la Torá muestra una profunda preocupación por los vulnerables. Pero en el contexto específico del servicio sacerdotal en el altar, donde se ofrecía lo más puro y perfecto a un Dios santo, la perfección física era un requisito simbólico. El sacerdote, al igual que los animales de sacrificio, debía ser sin tacha, un reflejo de la perfección divina. La distinción es importante. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga un defecto presentará las ofrendas que se queman para el Señor. Por tener un defecto, no se acercará a presentar el alimento de su Dios. La prohibición era para él en el altar. Sin embargo, la misericordia de Dios se manifestaba en que estas personas no eran completamente excluidas de las bendiciones del sacerdocio. Podrá comer, en cambio, el alimento de su Dios, tanto las cosas santísimas como las santas. Esto significaba que, aunque no podían oficiar, aún eran considerados parte de la familia sacerdotal y podían participar de las porciones sagradas de las ofrendas,
que eran su sustento. No eran marginados de la comunidad, sino de una función específica. Pero no entrará detrás del velo ni se acercará al altar. Él tiene un defecto corporal y no debe profanar esos lugares que me están consagrados, porque yo soy el Señor, que los santifico. La razón final era la protección de la santidad del santuario. El velo y el altar eran los puntos focales de la presencia de Dios. Cualquier imperfección en el servicio o en el servidor podría profanar estos lugares sagrados. La santidad de Dios era tan inmensa que exigía la máxima pureza y perfección en todo lo que se le acercaba. Así habló Moisés a Aarón y a sus hijos, y a todos los israelitas. Estas no eran leyes pasajeras, sino mandatos para todas las generaciones, un recordatorio constante de la naturaleza santa de Dios y de la seriedad del servicio sacerdotal. Música de fondo se mantiene. Hemos recorrido un camino a través de las exigencias divinas para los sacerdotes de Israel, desde las reglas de pureza personal y familiar hasta las estrictas condiciones para el sumo sacerdote y los impedimentos físicos para el servicio en el altar. Cada una de estas leyes, aunque arraigada en un contexto histórico y ritual específico, nos revela verdades profundas y eternas. La santidad no era un concepto abstracto para los sacerdotes, era una forma de vida, una dedicación total a Dios. Su existencia misma era un testimonio de la separación de lo mundano para el servicio de lo divino. Eran un puente entre lo humano y lo sagrado, y por ello debían reflejar la pureza del Dios al que servían. Hoy, aunque el sacerdocio levítico ya no opera de la misma manera, los principios subyacentes de estas leyes resuenan con una verdad atemporal. Nos recuerdan la importancia de la reverencia, la pureza y la dedicación en nuestra propia relación con lo divino. Nos invitan a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas, cómo honramos el nombre de Dios y cómo nos presentamos ante Él. La frase recurrente, "Yo soy el Señor, que te santifico", o "que los santifico", es la clave de todo. La santidad no es algo que el hombre pueda lograr por sí mismo, sino un don y un mandato de Dios. Él es la fuente de toda santidad, y es Él quien capacita y consagra a aquellos que le sirven.